Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta. Bienvenidos a La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana. Gracias de verdad por estar con nosotros en una emisión más. Estamos listos para llevarle la perspectiva y sobre todo el contexto de la Universidad Veracruzana a través de sus diferentes facultades. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado ante la pandemia de COVID-19? Una pandemia que nos vino a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, pero aquí estamos precisamente de forma virtual. Estaremos enlazándonos tanto a la universidad, tanto a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, también al hogar de uno de los catedráticos, y aquí en sana distancia estaremos entablando un diálogo importante sobre todo la perspectiva del plan de estudios de la licenciatura en contaduría. Pero antes de entrar en materia, si me lo permite, vamos a un resumen del programa que presentamos sobre los retos que ha afrontado precisamente la Facultad de Contaduría y Administración ante la contingencia por COVID-19. Así que si me lo permite, momento de ver este resumen. Maestro Gustavo González Burelo, fue un cambio, pero también tiene que ver mucho el acompañamiento y cómo dirigirse al alumno, el estudiante y maestro en esta situación que tiene que ver con las tecnologías, tiene que estar muy unido y en la misma ruta, ¿no? Sí, por supuesto que esto es así. Y en cuanto a competencias digitales, pues yo usaba nada más, por ejemplo, el WhatsApp, nada más para enviar mensajes, pero ya precisamente en el desarrollo de las clases y sobre todo apoyándome con los alumnos, que la verdad le saben bastante a lo del WhatsApp, le fui viendo más ventajas al WhatsApp, muchos recursos. Por ejemplo, como es el enviar archivos, recibir archivos, formar grupos, estar comunicados en tiempo real y en cualquier momento. Ese fue una de las competencias que tuve que desarrollar. Otro fue el de las videoconferencias a través del Zoom. En mi vida había yo escuchado que podíamos hacer este tipo de cosas. Y maestra Rosa Isela, ¿cómo fue esta experiencia? Yo ya venía manejando algunas dinámicas con plataformas previas cuando todavía teníamos la oportunidad de impartir la clase presencial, ¿no? Un tanto porque en ocasiones no puedes estar tan pegado al grupo o porque tus grupos son muy grandes y esto te permite, bueno, hacer más dinámicas sin necesidad de estar todo el tiempo en el salón. Sin embargo, no estaba 100% preparada, o sea, no hacía uso de algunas, pero no sabía el manejo de todas, no sabía cómo dar una explicación totalmente virtual. En un principio sí me costaba trabajo, en un principio sí decía, bueno, ¿y cómo explico un tema en el cual yo necesito escribir, en el cual necesito un pizarrón, en el cual necesito que el estudiante tenga una copia? Y entonces empezamos a utilizar las plataformas que ya existen, empezar a aprender el uso de los pizarrones virtuales, que aunque ya estábamos transitando hacia eso, yo creo que la universidad y la propia facultad ya estaba transitando, sin embargo no estábamos 100% preparados. Muy bien, maestro Héctor, si nos quiere compartir también su experiencia, ¿cómo ha sido este tipo de experiencia precisamente para dar a conocer pues estos temas a los alumnos? Bueno, mi carga principalmente es en la carrera de sistemas computacionales administrativos, es un poquito más la práctica. Ya traíamos, como comenta la maestra Rosa, ya traíamos un poquito la experiencia y el uso de las plataformas, un poquito combinando la clase presencial con las diferentes herramientas. Pero yo lo veo como una oportunidad de este nuevo entorno educativo para fortalecer la educación y aprovechar los tiempos, porque no podemos tener en una videoconferencia, es lo que me di cuenta ahorita un poquito de la experiencia, de clases de 2 horas, no las podemos tener así pegados a la computadora. Tenemos que ser más eficientes en los tiempos y considerar las a veces dificultades y problemáticas y necesidades que tienen los estudiantes también para conectarse y para crear. Uno de los retos también fue poder crear los contenidos que fueran atractivos, que pudieran haber una interacción y una comunicación con los estudiantes, que a veces vemos en la misma clase, nos damos cuenta si están entendiendo cómo ponen la cara o hacen el gesto, y ahora a distancia algunos no pueden tener la cámara, no veíamos cuál era la reacción que tenían, pero ha sido un poquito
de aprender todos, como comentaba también el maestro Burelo, todos estamos aprendiendo con esta nueva experiencia, pero afortunadamente aquí en la facultad ya tenemos esas herramientas y esa infraestructura que nos permitió un poquito más, en menos tiempo, poder avanzar y no interrumpir el semestre. Muy bien, pues es momento de entrar en materia. Y también les recuerdo que nos puede seguir en nuestras diferentes redes sociales y nuestra plataforma precisamente de la Caja de Pandora. Y bueno, el tema, como se los había comentado, la perspectiva del plan de estudios de la licenciatura en Contaduría frente a esta contingencia sanitaria por COVID-19. Si me lo permite, es momento de presentar a nuestros expertos, a los panelistas, en este caso, la maestra Lorena Hernández Trejo, a la cual saludo con muchísimo gusto. Ella se encuentra en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Muy bien, y también la doctora Alicia Eguía Casís, que se encuentra aquí, sana distancia, y lista para platicar de este tema importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Y bueno, nos vamos también nos abrió las puertas de su hogar el doctor Freddy Castro Naranjo. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Muy bien. Bueno, el tema central, el que nos tiene este día aquí, es la perspectiva del plan de estudios de la licenciatura en Contaduría frente a la contingencia por COVID-19. Lo hemos comentado, una enfermedad que nos sorprendió a todos, que llegó para quedarse, pero también nos ha transformado y tenemos que seguir adelante, sobre todo cuando hablamos de la enseñanza, en este caso de la Universidad Veracruzana. Por ello comenzamos, maestra Lorena, ¿cuáles son las fortalezas que se contemplaron en este rediseño del plan de estudios de la licenciatura en Contaduría? Sí, gracias. Dentro de las fortalezas, la verdad es que el rediseño de este plan de estudios siempre estuvo rodeado de la opinión, sobre todo de la sociedad, ¿no? La sociedad es quien utiliza los servicios de licenciado en Contaduría y que le da de antemano toda la confianza a esta profesión. Se hizo una consulta con empleadores, se hizo una consulta con egresados, obviamente con empresarios. Fue una investigación amplia, obviamente para ver también el contexto, tanto regional, nacional, internacional. Es un plan de estudios que realmente se integró una comisión de académicos muy nutrida y que de alguna manera hicieron un muy exhaustivo estudio. De ese estudio, obviamente las fortalezas que podemos identificar en este momento del plan 2019, obviamente es la incursión de las tecnologías, ¿no? Las competencias que el plan maneja para el licenciado en Contaduría van desde las fundamentales, como pueden ser la comunicación, obviamente todo lo que tiene que ver con el razonamiento analítico que tiene el contador, ¿no? Todo lo que es el análisis de casos, etcétera. También aquellas competencias que obedecen a las competencias globalizadas, que así se definieron en el plan, donde definitivamente se manejó un entorno internacional. Creo que ya desde ahí se vislumbraba cómo el efecto de la globalización viene a todos los ámbitos de nuestra vida, no nada más en el ámbito del licenciado en Contaduría. Hoy vemos como una pandemia que inició en China ha abarcado a todo el planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde siempre nuestra visión ha sido que el licenciado en Contaduría debe tener esa visión globalizada, ¿no? Que cualquier situación económica, normativa que surge en un país, obviamente va a impactar en todo el mundo, ¿no?
En ese sentido, dentro de estas competencias globalizadas que maneja el nuevo plan de estudios, pues maneja todos esos reportes anuales, como pueden ser los estados financieros, presupuestos, pero todo orientado a una toma de decisiones considerando todos los aspectos internacionales, ¿no? Hoy mismo vemos cómo hay un gran movimiento en los mercados, cómo hay un gran movimiento de los indicadores financieros, y entonces en este plan de estudios se incorporó todo ese aspecto. Creo que al día de hoy, bajo esta situación de pandemia, nos podemos dar cuenta que el plan ya veía esta situación, ¿no? Como un efecto globalizado en las competencias del licenciado en contaduría. Y unas competencias que también se consideraron en este plan, pues son aquellas que están orientadas a las competencias directivas, ¿no? Es decir, la toma de decisiones, el orientar el trabajo en equipo. Hoy nos damos cuenta también la necesidad de que el licenciado en contaduría tenga también esas habilidades. Muy de acuerdo, por supuesto, en lo que nos ha comentado. Y también nos vamos con el doctor Freddy Castro. Y precisamente, doctor, en ese sentido, el trabajo que viene o que realizará el licenciado, en este caso de contaduría, en el sector privado. ¿Cuál es su perspectiva sobre todo el futuro ante esta pandemia? Bien, los tiempos actuales marcan un punto de inflexión en lo referente a la nueva manera de entender la economía en general. Y por supuesto, en lo referente al mundo de la contabilidad, no queda fuera. Muchos han sido los retos que los profesionales del mundo empresarial han tenido que enfrentar en todos estos cambios que se han dado. Estamos hablando de una situación que no teníamos prevista porque nos viene precisamente del mundo globalizado. Hay muchos fenómenos que han impactado a la actividad empresarial, así como podemos ver la llegada de nuevos negocios, la aparición precisamente de las TICs, que es lo que estamos haciendo nosotros uso actualmente en esta revolución que ha formado nuestra manera de pensar, de ver los negocios. Esto se ha convertido en una ardua carrera llena de obstáculos para algunos, pero afortunadamente de oportunidades para otros. Entonces los empresarios tienen que hacer uso de todas esas tecnologías, y como decía yo al principio, el contador público, la carrera de contador público no se puede quedar atrás. Entonces en la universidad nosotros estamos dando a conocer a los alumnos no solamente esa parte teórica, sino aquella parte práctica de qué manera ellos van a poder hacer uso de todas estas herramientas con las que contamos y con las que se exige el mundo moderno. Actualmente vemos que para efectos de fiscalización hay una fiscalización tecnológica que es la que debemos de tener muy presente. En la universidad precisamente a los alumnos se les capacita en todo ello. Tenemos algunas estrategias que estamos empleando a efectos de que el alumno salga preparado como un profesional que dé lo que el mundo laboral o el mundo empresarial está requiriendo. Es esa la oportunidad de que debemos de tomar en cuenta para prepararlos y para que demos a la sociedad lo que está demandando. Y ya que hablaba del tema fiscal, doctora Alicia, precisamente usted por su experiencia que tiene en el tema fiscal, pues ¿cuál es el futuro en ese sentido? ¿Hacia dónde vamos ante una pandemia que nos llegó a sorprender, pero que estamos en movimiento a renovar y sobre todo
a estar en ese punto y no dejarnos en ninguna perspectiva, sino que asumirlo como tiene que ser. Es curioso porque la pandemia ha venido a cuestionarnos muchas formas de operar dentro de las empresas y las organizaciones. Estamos muy acostumbrados a pensar que el trabajo administrativo tenía que ser forzosamente en las oficinas de una entidad y ahora vemos que es necesario buscar alternativas a través del famoso trabajo en casa. La comunicación a través de los medios electrónicos ha permitido que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia tributaria a través de esa comunicación. Entonces, es necesario que el futuro licenciado en contaduría conozca las tecnologías aplicadas a las soluciones cotidianas para la determinación oportuna de las contribuciones. Hay una doble necesidad, la de encontrar los mecanismos para poder producir información financiera oportuna que le permita a la empresa tomar decisiones y al mismo tiempo cumplir con todas las obligaciones que tiene, no solamente en materia tributaria, sino también en materia de seguridad social o en materia laboral. Entonces, el gran reto del futuro licenciado en contaduría es hacer uso de la tecnología para lograr cumplir con todas las obligaciones y expectativas de las empresas. Y hay que reconocer que en este momento las empresas se enfrentan situaciones inéditas y que tienen también que reinventar sus formas de comercialización, de hacer llegar sus servicios o sus productos, y todo esto se ha fortalecido mucho con el uso de las tecnologías. Y que ya se contaban o se cuentan con estas plataformas, ¿no? Entonces sería nada más como que guiar para seguir en esa perspectiva que se tiene. Es correcto, y hacer el mejor uso posible de los tiempos, porque también hay que reconocer que el COVID ha invadido la vida familiar. No hay un límite entre el trabajo y la vida familiar. Se lleva a cabo dentro del el trabajo dentro de la vida del hogar, y eso también es un gran reto, el lograr establecer tiempos y espacios para poder trabajar, cumplir con todas las obligaciones que tienen los contribuyentes y al mismo tiempo que las personas tengan una vida familiar dentro del mismo espacio, ¿no? Entonces sí es un gran reto, pero creo que los estudiantes lo asumen muy bien, y el futuro de la contaduría ya no va a ser ubicarla en un espacio físico determinado, sino en diferentes lugares a través de comunicaciones por medios electrónicos. Muy bien, y así van a ser precisamente las diferentes facultades, el mismo sistema educativo, así se nos ha marcado por esta contingencia sanitaria. Pero precisamente, maestra Lorena, ¿cómo preparar a los chicos, a los estudiantes para afrontar esta pandemia, sobre todo en el sector público? Sí, pues bueno, hemos tenido de hecho bastantes retos en ese sentido. Muchos de nuestros estudiantes generalmente dentro de su formación pues cursan una experiencia educativa que es el servicio social, y muchos de ellos estaban insertos en servicio social en un ente público, ¿no? De repente pues nos dimos cuenta que no podían seguir los estudiantes en la institución, ¿no? Por protección a ellos. Y en ese momento fue cuando los estudiantes empezaron a trabajar de manera remota, ¿no? Incluso en algunos entes públicos los estudiantes han seguido trabajando dentro del servicio social de forma remota. Eso nos da pie a pensar que definitivamente el estudiante posee las habilidades, sobre todo en tecnologías, ¿no? En las TICs. Ellos hacen un buen uso de las TICs. Creo que también las entidades están logrando tener esta evolución, y nuestros estudiantes, por ejemplo, generalmente ellos se insertan en entes como el ORFIS, ¿no? Como el SAT, a trabajar y también a realizar sus prácticas, y nos ha dejado ver que definitivamente sí el estudiante se empieza a adaptar, ¿no? A ese trabajo remoto. Lo que los ha limitado muchas veces es
el no contar con el equipo, ¿no? El no contar con una computadora en casa, el no contar a lo mejor con una buena línea de internet. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el trabajo remoto para ellos, pues realmente ellos tienen todas las habilidades y muchas veces ha sido hasta de mucho beneficio para ellos, ¿no? Sin embargo, creo que es factible la adaptación en el sentido de ir generando una planeación del trabajo en tal medida pues que nos permita un trabajo eficiente de forma remota y presencial, ¿no? Quizás de forma mixta. Vamos a ir más hacia resultados. Las entidades se tendrán que volver más eficientes en su planeación. Creo que ahí es donde entra mucho el trabajo del contador, ¿no? El planificar, el presupuestar, el ir sobre resultados, el no solamente ir sobre las horas de trabajo, sino es decir, hacia dónde va el trabajo de las personas. Creo que ahí el contador tiene un trabajo muy fuerte, porque todos los planes siempre se van a traducir en pesos y centavos, ¿no? Entonces, aunque el nivel ejecutivo tenga una planeación muy puntual, pues hay que llevarla a pesos y centavos. Y ahí es donde entra el trabajo del contador, un trabajo muy fuerte en la presupuestación, en los costos, en todo lo que implica para llegar al resultado, ¿no? Entonces creo que las entidades públicas y el papel que el contador tiene ahí es un poco en cambiar ese sentido hacia resultados, hacia obtener resultados y a controlar esos resultados. Y no importa si muchas veces el trabajador no lo vimos ahí 8 horas en su lugar de trabajo, ¿no? Pero dio los resultados desde su casa, trabajando en coordinación con obviamente su vida personal, y que de alguna manera hacia allá tenemos que ir las entidades públicas, ¿no? Ya hablábamos mucho hace años de la productividad, ¿no? De que de alguna manera teníamos que ser más eficientes, más eficaces. Creo que ya en nuestra mente estaba mucho esto, y sobre todo en el contador. El contador, pues muchas veces somos hasta criticados en algunas entidades porque dicen, es que no le digas al contador porque el contador te va a decir que no hay dinero, que no, porque somos demasiado, nosotros planificamos demasiado, obviamente optimizamos recursos, siempre somos como muy analíticos de que si vale la pena un gasto para un resultado, ¿no? Entonces creo que el contador ahí tiene un papel que no se le va a dificultar, ¿no? Lo que es el trabajo por objetivos. La presupuestación por objetivos es algo que en la formación la vemos todo el tiempo y que de alguna manera hoy en día va a tomar esa práctica, ¿no? A lo mejor lo hemos visto mucho en teoría y siempre decíamos, sí, pero eso no se da, ¿no? Al final del día, en las entidades lo que buscan es que estés ahí, ¿no? Que estés disponible, pero creo que ahora, bajo este esquema, el contador va a llevar a cabo efectivamente todo eso que tanto anhelamos, en el sentido de que sea la práctica y que toda la organización participe, ¿no? Esa planificación, esa presupuestación, esos objetivos bien planteados y sobre todo ahora que el trabajo de cada una de las personas pues vaya directamente al logro de esos resultados esperados. Doctor Freddy Castro, ¿qué tanto costó modificar algunos lineamientos o estrategias educativas a fin de llevar el conocimiento, pero ahora de forma virtual? Si nos quiere platicar. Sí, mire, como ya lo han externado aquí nuestros compañeros panelistas, el trabajo que se tiene que hacer de manera virtual ha sido, pues si no digamos que hubo una planeación anterior, son situaciones que ya están previstas por la misma manera de que ha ido revolucionando la tecnología, como lo decía yo anteriormente.
el papel del Internet aquí juega un papel muy importante. En los últimos años vimos que esto ha revolucionado satisfactoriamente y es lo que nos da pie a que podamos hacer el uso y aprovecharlo. Hemos estado escuchando conceptos que ya vienen desde hace años, como el concepto de home office, el trabajo desde casa. Y es el que estamos realizando con los estudiantes, aprovechando todas las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Decíamos que la contaduría, como una rama social que explica en la mayoría, no en la mayoría, sino en todos los negocios, no puede quedar fuera. Anteriormente era impensable de decirle que para que un contribuyente, un empresario, pudiera tener acceso a que en un despacho, en una oficina, le hicieran su trabajo de realizar su contabilidad, pues él tenía que reunir toda la documentación, llevarla a la oficina, al despacho y que le procesaran toda esa información. Actualmente nos encontramos de que para hacer eso ya no es necesario. Se le puede decir al empresario, vamos a registrar o a llevar tu contabilidad, ¿y qué te tengo que entregar? Casi nada. Ya la mayoría está en las plataformas, las facturas que antes teníamos que elaborar manualmente, tenemos acceso a ellas al SAT, en el SAT, en la página del SAT. Entonces, de esta manera, nosotros como catedráticos, en ello, estuvimos haciendo uso de toda esta tecnología, dándole a conocer al estudiante qué cosa es lo que debemos nosotros de explotar de los nuevos servicios de contabilidad. Principalmente para eso, ¿no? Para llevar el registro, para ir obteniendo los resultados finales que son los que le interesan al empresario. El producto final que son los estados financieros. Entonces, nosotros hacemos uso de esa tecnología para impartir nuestras clases, para dar a conocer al estudiante, cumplir con los objetivos de cada uno de los programas de estudio. Pero a la vez también estamos preparándolos para que convivamos con esas maneras de comunicarnos. De esa manera, nosotros estamos teniendo una clase virtual. El día de mañana, ellos como ya profesionales de la contaduría, pueden tener reuniones virtuales con empresarios. Ya no será tanto necesario, si ya hemos aprendido a convivir con ellos, ya no será tan necesario que me tenga que trasladar a otra ciudad para tener una reunión de trabajo. Lo podemos hacer como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, aprovechar la tecnología que tenemos para impartir las clases, pero también para que el estudiante se dé cuenta que puede contar con ello el día de mañana que sea todo un profesional de la contaduría. Es momento de hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana. Regresamos.